Hola, estamos aquí nuevamente con ustedes y este interesante tema de la vacunación en los pacientes diabéticos o en los pacientes con enfermedades crónicas. Y tengo conmigo al presidente de la Asociación Médica de Puerto Rico, el doctor Raúl Castellano. Raúl, además de la vacuna contra la influenza, ¿qué otra vacuna se recomienda al paciente diabético? Sí, en total de adultos y diabéticos son 4. Vamos a hablar del neumococo. El neumococo es muy importante. Contrario a la de la influenza, está producida por una bacteria y hay una vacuna muy efectiva. ¿Qué es lo que produce esta bacteria? Produce sobre todo pulmonía, una enfermedad respiratoria que se confunde con algunas otras, con tos, fiebre, decaimiento, secreciones. Y es importante porque el ponerse esta vacuna generalmente se puede poner a partir, es una vacuna de adultos, pero yo quisiera decirle a nuestro público que cuando se vaya a vacunar consulten a su médico. Nosotros le estamos dando una orientación general, generalmente es de 65 años adelante, pero se puede poner un poco antes, pero eso va a hacerlo usted en consulta con su médico. Eso se pone esa primera vez y si es necesario puede ser 10 años después, pero generalmente es una vez. Y esta vacuna le va a proteger a usted de que tenga este padecimiento de neumonía con algunas complicaciones que pueden ser hasta complicaciones como meningitis del corazón y por eso es importante. Yo creo que la vacuna, tanto en el diabético como en adultos de 60 a 65 años adelante, es extremadamente que se ponga su vacuna. Esta es una vacuna muy importante porque la pulmonía es un evento infeccioso que puede matar a una persona, y hay algunas personas que están a mayor riesgo de padecer de una pulmonía, como son los diabéticos, las personas que tienen enfermedades crónicas, las personas que se les ha sacado el vaso, las personas algunas que están inmunocomprometidas. Pues hay que reforzar ese sistema inmunológico para que el cuerpo se defienda cuando tengan ese ataque por esta bacteria, una bacteria del grupo de los neumococos. Usualmente, como tú acabas de decir, pues es una sola dosis por encima de los 65 años, pero yo quisiera que la gente entendiera que no es obligatorio ponérsela, es recomendable, altamente recomendable que un paciente diabético se ponga la vacuna contra la pulmonía, por lo menos cuando pase los 65 años, porque le va a ayudar, cae dentro de la categoría de enfermedades crónicas que se pueden prevenir en el paciente diabético con una vacuna. Sí, y yo creo que, fíjate, Efraín, hay alguna sensación en las personas, sobre todo quizás puede ser un diabético, una persona hipertensa, alguna enfermedad cardiovascular o que tenga cáncer, un proceso que debilite a la persona, que el tener una vacuna puede ser una complicación porque le estás poniendo algo adicional, pero es todo lo contrario. O sea, eso nos va a proteger. La vacuna está más indicada todavía en aquellas personas, como muy bien has dicho, si es diabético, pues, alguna enfermedad cardiovascular o que debilite su sistema defensivo. Sí, porque lo que nosotros pretendemos hacer con la vacunación es evitar que venga la enfermedad, porque ya hemos probado que la enfermedad es una enfermedad que puede matar a la persona y por lo tanto tenemos que tratar de no ser un número más en esa lista. Exacto. Y la vacuna contra el tétano. Sí, bueno, eso es extremadamente importante. El tétanos es una enfermedad mortal, es relativamente poco frecuente, pero puede ser mortal e incapacitante. Hay una vacuna para el tétano, se recomienda una vez, es del adulto también. Esta es diferente, hablamos que la vacuna del neumococo era una bacteria, hablamos de la influenza, que era un virus. Esta es una toxina de una bacteria. Esa es la que causa realmente el tétano. Y déjeme decirle, nosotros en Puerto Rico hemos sido bastante exitosos en evitar casos de tétano. No sé, en tu carrera, ¿verdad?, como internista y endocrinólogo, pero prácticamente yo no he visto ninguno, por suerte. Pero sí hemos visto cómo se da una manifestación tan severa. Bueno, yo tuve la mala experiencia de tener un paciente en el centro médico que murió de tétano. Algo que no debe ocurrir. O sea, yo creo que si existe una vacuna y nosotros nos tenemos que vacunar al principio cuando somos jóvenes, porque la ley exige que se vacune, pues,
antes de entrar a la escuela tenga todas las vacunas. Sí. Morir de tétano no debe ocurrir en Puerto Rico. Y yo tuve esa desgracia, realmente no pude hacer nada porque una vez que el paciente desarrolla el tétano, tú no puedes hacer nada. Es sencillamente sentarte y quizás asistirlo con ventilación, pero el pronóstico es sumamente malo. Por eso es que insistimos en que los pacientes diabéticos, todos los pacientes adultos, porque si a mí me vacunaron cuando niño, hace ya unos cuantos años atrás, unas lunas atrás, no voy a decir mucho, pero ya se me cayó el pelo de la cabeza, así que ya pueden saber más o menos cuánto. Si me vacunaron al principio, ya no tengo, bueno, yo tengo inmunidad porque yo me volví a vacunar, pero los que no se siguen vacunando pierden la inmunidad contra el tétano. Y entonces se hieren y piensan, no, a mí me vacunaron contra el tétano, que fue el caso de Gracia en Centro Médico. La persona dijo, sí, yo había sido vacunada anteriormente, pero pensaron que no podía ocurrir algo y ocurrió. Así que todo paciente diabético, toda persona adulta debe vacunarse cada 10 años contra el tétano. Sí, el problema con el tétano, la vacuna contra el tétano, es dónde conseguirla. Sí. Porque antes tú la conseguías en la farmacia, ahora tienes que ir a la sala de emergencia para que te la pongan. Sí, esas son las situaciones las trabas. de los sistemas de salud. Y como decíamos anteriormente, organizaciones médicas como nuestra organización, la Asociación Médica de Puerto Rico, estamos haciendo acercamientos a las diferentes instituciones, tanto de gobierno como de planes de salud, planes médicos, para hacer algo más, estandarizar más estos procedimientos. Porque era lo que mencionaba, si pagan una parte y no pagan la otra, entonces el botiquín, no tenemos opción a tener botiquín para poder tenerlas en nuestras oficinas. Todavía hay unas situaciones burocráticas que nos impiden un poco tener el acceso. Por eso les recomendamos que acudan a su médico de cabecera, profesional de la salud, para poderse orientar mejor. Yo espero que en el futuro cercano podamos llegar a algunos arreglos, tanto con las autoridades, como decíamos, como con los otros proveedores de planes de salud, y tener un acceso más directo y más sencillo, que podamos decirle, mira, cuando le toque su vacuna, vaya a tal sitio. Vaya a su médico primario, que él la tendrá. Exacto. Yo creo que lo importante de nosotros, los profesionales de salud, es que orientemos a nuestros pacientes del esquema de vacunación. Y eso lo puede hacer cualquier profesional de salud. ¿Cuándo me toca a mí mi vacuna? Si yo soy paciente del médico fulano de tal y llevo mucho tiempo con él sabe cuándo me toca mi vacuna. Exacto. Lo que ocurre es que la barrera que impone el sistema, es bien poderosa y es difícil de brincar. Porque tú te encuentras entonces que para que el paciente reciba su vacuna la tenemos que referir a la sala de emergencia. Y la sala de emergencia no es para eso, es para atender la emergencia. La vacunación es preventiva, se debe aplicar en la oficina del médico primario. Sí. Y nosotros tenemos que reforzar el concepto de médico primario como la persona que se encarga de mantener mi salud, orientándome sobre las cosas que yo debo hacer para mantenerme saludable. Exacto. Ese es el tema del médico primario. Claro. El médico primario tiene una responsabilidad mayor en el mantenimiento de la salud y esa parte de prevención. Eso se define muy bien cuando hablamos al principio del programa del concepto de prevención. El concepto de prevención es un concepto muy amplio, ¿verdad? Que lo deben de participar muchos profesionales de la salud. Pero hay un aspecto muy importante que cada vez estamos volviendo a él. Es la prevención clínica primaria, sobre todo, que esa es la que hace el médico. Sí. O sea, porque prevención hacemos, y es bueno que tengamos un equipo de educadores en salud, nutrición, etcétera, pero la que hacemos en nuestro trato directo con nuestro paciente tiene un impacto bien grande y esa es responsabilidad de nosotros los médicos, y es donde podemos orientar mejor. Y eso es lo que se conoce ahora como prevención clínica primaria. Y hablamos de primaria porque tú muy bien lo decías ahora, esa es la que queremos que antes que se enferme, o cuando tiene un periodo muy cercano a enfermarse. O sea, nosotros como concepto nunca estamos totalmente saludables, pero estamos bastante saludables. Luego va a pasar un momento entre, como decía al principio, que los factores que nos van a provocar la enfermedad comienzan a afectarnos, pero nosotros no lo sentimos. O sea, que no es evidente la enfermedad. Ahí nosotros podemos hacer una prevención secundaria. Sin embargo, con la vacuna no tenemos que esperar ni siquiera que estemos más o menos enfermos. Si dejamos que nos enfermemos, ya tenemos que ir a sala de emergencia. Cuesta más caro. Cuesta más caro. Aumentan las complicaciones y aumenta la mortalidad. Nos queda una última vacuna, en este grupo que vamos a discutir en el día de hoy, que es la vacuna contra lo que llamamos la culebrilla, contra el herpes zóster. Sabemos que a las personas que les ha dado varicela, el virus
permanece latente en el cuerpo, sobre todo en el nervio. Y entonces se manifiesta periódicamente como culebrilla, que antes la gente decía, la gente de campo decía, que cuando el rabo y la cabeza se juntaban, la persona se moría. Eso no es cierto, pero ahora tenemos la dicha de que hay una vacuna contra la culebrilla, contra el herpes zóster. Sí. Háblame un poco sobre esa vacuna. Sí, esa es una vacuna extremadamente importante. Y podemos decirle que es una vacuna segura. Es una vacuna mayormente del adulto porque el herpes zóster, como indicabas, es una reactivación en cierta manera de varicela. Por lo tanto, es importante que si, aunque nosotros hayamos padecido de varicela, es que cuando lleguemos a los 60 años, nos vacunemos de nuevo del herpes de la culebría. También es un virus el que la produce, es segura y nos va a evitar, claro, vemos cómo se manifiesta la culebría, pero tiene complicaciones. Sí, la culebrilla definitivamente, el dolor ese que nos da a lo largo del territorio del nervio es un dolor insoportable. O sea, y yo, cualquier cosa que se pueda hacer para evitar eso es aceptable. O sea que la vacuna de culebría del herpes zóster, 60 años en adelante, es importante una sola vez. Sí. Una sola vez. Con eso estamos ya protegidos, pero quizás es una de las vacunas que menos se ha hablado. Sí, no se está hablando nada de esa vacuna. Sí. Amigo, hemos llegado al final de este segmento de Alerta Diabetes. Hemos estado hablando sobre inmunización como remedio preventivo de las complicaciones que puede desarrollar un paciente diabético. Les damos las gracias por habernos permitido penetrar dentro de sus hogares. Mediante este medio los invitamos a que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana, cuando estaremos nuevamente con ustedes y una nueva serie de Alerta Diabetes.